¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. Hoy de manteles largos porque tenemos una invitada súper especial, muy entusiasta, y créanme que van a tener todos los elementos para interesarse en nuestro programa. Nuestro arranque tiene que ser muy potente para que ustedes estén con nosotros cada semana con estos temas tan importantes en materia de comercio exterior. Vamos a la vanguardia, tenemos que abrir nuevos horizontes, tenemos que buscar nuevos mercados, y qué mejor que haciéndolo hacia el exterior. Me acompaña el día de hoy la maestra Diana Arley Yescas. Maestra, muy buenos días. Maestra Deyanira Arisbe, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a IMEFI por este espacio que me parece extraordinario el trabajo que están realizando, y yo estoy a sus órdenes para que conversemos. Claro que sí, déjenme comentarles, la maestra Diana Arley es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, ella está en la Facultad de Derecho, pero lo más interesante es pues la manera en que nos transmite su ánimo por conocer todos estos temas. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en la defensa de importadores, de exportadores, en investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional ante las instancias administrativas, constitucionales, estuvo en los paneles del Telecán, fungió como asesora en el grupo de trabajo que fue encargado de evaluar esos efectos en el Telecán, en el sector agropecuario del Senado de la República. Y bueno, además tiene varios textos ahora modernizados a lo que hoy conocemos como TEMEC. Pues este tema, muchos más, vamos a estar tratando con ustedes en estas mañanas de comercio exterior. Y el tema que hemos escogido para el día de hoy, para que ustedes empiecen a interesar en toda esta parte y además sepan que el comercio exterior, pues no solamente lo vamos a dejar a los abogados, no solamente lo vamos a dejar a los contadores, que si bien es cierto, necesitamos un mayor empuje. También a los comerciantes, también a los empresarios, démosle las herramientas, démosle los recursos y la fuerza para que no teman de hacer negocios al exterior. El comercio hacia el exterior como país, tenemos muchas riquezas, tenemos muchas bondades en materia de clima, en materia geográfica, en materia de recursos naturales, en materia de bordados, en materia de artesanía. Somos empresas que podemos salir hacia el exterior y competir con los grandes. Así es que por eso el día de hoy quisimos charlar con este tema que, créanme, ¿por qué es tan importante para el contador? ¿Por qué es tan importante y multidisciplinario ante este contexto el conocer más allá de nuestras fronteras y conocer la parte básica y, por supuesto, adentrarnos en ella? Maestra Diana Arley, ¿cuáles son tus principales comentarios respecto a este punto? ¿Por qué es importante conocer el comercio exterior? Por supuesto, ya ahorita dijo un montón de verdades como ametralladora. La vida los ampare de que el comercio exterior quede exclusivamente en manos de los abogados, porque aunque mi gremio se enoje, pues hay que aceptar nuestras debilidades. Y dicen que lo que nos hace verdaderamente indestructibles es sabernos vulnerables, y los abogados nos tenemos que saber con esa vulnerabilidad de no manejar con esa pericia la información contable, los números en general. Y aquí es donde el contador tiene una parte fundamental. Miren, el comercio exterior es amplísimo, ¿no? Yo siempre digo que es mi relación tóxica más larga que he tenido en la vida. Inicié como se inicia cualquier relación humana, adorándolo, admirándolo, pero pues como todas las relaciones, ¿no? Uno va conociendo a la pareja y le va encontrando un montón de defectos. Y pues ahí estoy con el comercio, pero bueno, para eso me tuve que hacer adulta, que significa tener mucha experiencia, tener muchas vivencias, padecer, sufrir el comercio, para ver a dónde están esas debilidades, ¿no? Y el comercio exterior lo podemos asimilar en muchos sentidos. Yo podría decir que puede ser tan lejano, interesante y morboso que el comercio nos ayuda a entender perfectamente temas como la crisis que hay en Ucrania, como los problemas que hay en Belfast, en Irlanda, que no se explica ninguno de los dos sin la presencia hegemónica y los intereses comerciales de la Unión Europea. Y eso a todos los seres que no nos dedicamos a gobernar el mundo, es decir, los mundanos, pues nos ayuda a tener pláticas interesantes y tener una cultura, pero también llega hasta aspectos muy específicos y muy personalizados. A veces
Yo creo que a los contadores, no sé cuál sea la impresión que tienen los contadores del comercio exterior, pero a veces se les asimila como completamente en la parte aduanera, ¿no? Que es la parte del intercambio de la mercancía en específico. Y yo diría que es la parte más chiquita en la que puede entrar el contador. Tiene muchísimas áreas donde poder incursionar, miren, porque yo lo veo así. El contador lo que tiene es como un experto en radiografías. Solamente ellos se saben el presente, el pasado, pero sobre todo son los que pueden tener el poder como de leer las cartas y saber el futuro de la salud de una empresa. Manejan no poca información, los gastos generales, las inversiones que se realizan, es decir, les ayuda a conocer cuál es el costo de producción y saber cuál el precio ideal al que deben o pueden vender, porque son dos cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos irnos por aquí, ¿no? ¿Qué más allá de lo aduanero, que es sumamente técnico y es muy mediático, podrían tener de ámbito para incursionar los contadores? Porque este mundo cada vez se abre más, ¿no? Y entonces a mí en mi experiencia, si me preguntan, pues sí, suena divino que he defendido empresas en investigaciones por prácticas desleales, pero sin el apoyo del contador de la empresa, yo estaría Creo que has llegado completamente a un punto perdida. medular. Fíjate, Diana, que por ejemplo, cuando queremos saber cuál es el costo de un producto, muchos empresarios es tan complicado hacer ese costeo porque además algunos son de manera empírica, hablando de la pequeña mediana empresa a la que pues nuestro país debe impulsar, a la que nuestros programas también van encaminados, pero no dejemos de lado las empresas grandes, tienen un costeo muy exacto, muy preciso y por supuesto todos los temas de pago de aranceles, empaques, importaciones, por supuesto toda la logística que ahora se ha hecho tan compleja con esta entrada en vigor de modificaciones, con esta carta aporte que pareciera que es algo tan novedoso cuando en realidad en el comercio exterior ya tiene muchos años que se ha venido tratando, si acaso la novedad es que pues todo tiene que ser digital. Entonces creo que esa parte de los costos es donde también con la experiencia de los contadores, por supuesto, con el análisis de lo que el comercio exterior debe exactamente medir, también les va a llevar a que tengan precios de venta bastante exactos y que sus utilidades sean reales. Creo que también saber qué margen vamos a considerar para cada tipo de producto, para cada tipo de servicio, es súper interesante. Conocer los mercados, comentabas en este momento algo que es muy en boga en este momento, que es el conflicto que estamos viviendo y que vamos a hacer parte de la historia, este conflicto entre Rusia, por ejemplo, con Ucrania, cómo nos pega en el comercio exterior. Tú que hace unas semanas diste esta charla precisamente en otros foros y donde también fuiste muy aplaudida, coméntanos cuáles serían la repercusión en el comercio internacional, porque es algo que vamos a estar viviendo y que ya lo vimos en los mercados, ya vimos los tipos de cambio, ya vimos cuáles están siendo las restricciones. Coméntanos, Diana, y creo que también eso es parte de lo que los contadores, y no solo contadores, empresarios, es un área multidisciplinaria, todos podríamos estar interesados en este comercio exterior. Por supuesto, porque es un tema que podría parecer que lo seguimos por cultura general, por estar empapados de lo que sucede en el mundo, porque vaya que si Rusia sabe vender noticias y que hasta ahorita pues llevan una guerra de medios de comunicación, ¿no? Vladimir Putin agarra y saca videos de tropas desplegándose y con eso, con un solo video, fíjense el poder de los medios, con un solo video pone en pánico al mundo y trae a Macron movido, y trae a Scholz movido, y trae a Biden movido, y todos andan corriendo a hablar del uno con el otro, y el señor Vladimir Putin está sentado en el Kremlin, nada más viendo cómo los mueve y qué está jugando atrás. Y ahí es donde vamos a ir a la parte específica de los condones, cómo todo se va ligando. Bueno, pues este tema, para ponerlo muy sencillo, pues es un conflicto que se puede ver desde dos puntas, desde el político armamentista, la negativa que tiene Vladimir Putin de que Ucrania pudiera pertenecer a la OTAN, que es una asociación bélica que tienen a nivel internacional varias potencias, pues sí, porque ¿quién quiere tener armas nucleares en su frontera, no? Ese es un aspecto, pero el otro que a mí me parece que es el que determina todo es el comercial, porque el mundo se mueve a partir de dinero.
Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial lo que aprendió el mundo es que ya no necesitaba invadir el mundo con la visión imperialista de Napoleón y de los británicos, sino que lo puede hacer sigilosamente a través de los mercados, y ahí se explica uno, ¿no? Y bueno, ¿qué tema nos impacta aquí económico? El precio del gas natural, donde Rusia es casi nada el principal productor de gas a nivel mundial. ¿Para qué se utiliza el gas? Para todo. Pregúntenle a una empresa qué haría sin gas. Bueno, y entonces es una escalada donde ahí entra el contador y que debe tener como que ese know-how, no debemos tener conocimientos perfectos de otras disciplinas, se nos acabaría la vida y los profesionistas tenemos diferentes habilidades, pero sí tener una idea de cómo funcionan otras áreas. Por ejemplo, yo tengo idea de cuál es la mecánica del contador, pero no sé hacer su trabajo. Tengo idea de la lógica de la economía, pero no voy a hacer el trabajo de un economista. Y en este sentido, bueno, pues ¿cómo está impactando al mundo? Casi nada. El precio internacional, evidentemente, del gas, cuando Vladimir Putin cierra esa llave y mete en un desabasto de gas a la Unión Europea, que es su principal cliente, y que prácticamente el 40% del gas que necesita la Unión Europea proviene de Rusia. Y entonces ahí nos vamos al librito de texto, ¿no? Oferta y demanda. Entonces incrementa el precio del gas y donde nos va pegando en escala, porque podemos pensar, bueno, le afecta a las empresas de Polonia y de Alemania, y esas empresas tienen problemas en cuanto a costos, ¿no? Porque necesitan invertir más, gastar más dinero para conseguir ese gas. Pues no, porque obedece un precio internacional. Entonces, si se han fijado, el precio del gas le ha aumentado a todo el mundo. Y el único que está recibiendo fajos de dinero y que está ganando la guerra sin haber disparado una sola bala es Rusia, porque sabe mover esos mercados. Y mientras todos andan movidos viendo cómo detienen a Vladimir Putin, lo que está haciendo Vladimir Putin es casi como cuando uno está coqueteando por primera vez, le está cerrando el ojo y le está agarrando así la manita por abajo de la mesa a Xi Jinping, y Xi Jinping también se la acaricia así, le dice, mira mi amor, deja que ellos se peleen, ¿no? Y ellos están entrando en una asociación de gas. Entonces, eso nos afecta. El gas es fundamental para la producción del acero, y ahí va en escala. Si le pega al acero, le pega a la construcción. Si le pega al sector automotriz, le pega a todos los electrodomésticos, le pega un montón de mercancías que todos consumimos. De ese tamaño de grande puede ser el comercio internacional. Claro que sí, creo que lo comentas y muy preciso, porque nos vamos por la parte bélica, nos vamos por la parte de las redes, nos vamos por todo eso que pudiera ser en un momento un distractor, pero ojo, ¿qué empresa no utiliza este tipo de energía, este combustible? O sea, para todo. Y les aseguro que muchas empresas ni siquiera lo costean, porque es algo que cotidianamente lo tenemos, sin mayores problemas, con algunos conflictos, por supuesto, en las últimas administraciones, por supuesto, pero al final de cuentas, imaginen un país paralizado que no pueda mover sus mercancías, que no pueda realizar la producción de sus bienes, y que todo ello derivado de este conflicto que básicamente pareciera que no nos pega, pareciera que estamos del otro lado del mundo, pareciera que, bien dices, Putin sentado en su Plaza Roja maravillosa, pareciera que siempre estás viendo un paisaje navideño con aquellas sus preciosas torres, pero al final de cuentas esto va implicando fronteras. ¿Cuántos de nosotros en este momento ya sabemos si ese insumo que en este momento tenemos a la primera disposición pudiera estar escaseando, si ya tomamos medidas al tanto, si ya sabemos cuáles podrían ser nuestros bienes sustitutos, cómo podríamos llevar a cabo esa producción? Entonces vean cómo un conflicto internacional, un conflicto que está mucho más allá de nuestras fronteras, podría estar pegando a nuestros principales productos. La distribución, por supuesto, la fabricación, es algo, la energía con la que se mueve el mundo es esa. Y la parte comercial, la parte de China, que bien mencionas, Dianis, creo que todo ello va convirtiéndose en un problema que creo que no estamos viendo más allá. Y no estamos previendo, creo que es momento de estar previendo, más allá de si hay que salir de esas fronteras, más allá de saber cómo van a ser pues los instrumentos bélicos, que ojalá no llegara a ese punto, pero la estrategia comercial creo que es muy importante, es medular. No sé si estés de acuerdo conmigo, maestra Diana. Sí.
Y ahí entran, fíjese, algo importantísimo para el contador, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, pero a mí, ¿de cuánto me va a tardar en llegar ese tema? Bueno, y ahí entra el contador en algo que estábamos mencionando hace rato, que no solamente sabe cuál es el pasado y el futuro de una empresa en sus elementos más importantes, la liquidez y el pasivo que tiene para manejar en un proyecto de negocios. Bueno, pues ahí el contador a mí me parece fundamental, porque en esta parte del futuro es donde a ver, y si usted me comenta que usted manejan usted esto con las empresas, ¿no? ¿Qué tanto el empresario mexicano tiene ese hábito de proyectar su negocio, ¿no? Porque aquí entonces se entraría con el tema específico, nada más por poner un planteamiento, pero hay muchos, ustedes han hablado en otros programas del tipo de cambio, lo estaba escuchando, y la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo proyectan esos elementos que prácticamente ya son visibles en que le afecten de alguna forma a la empresa, y entonces hagan esas proyecciones para que el empresario cualquier persona de negocios pueda costear el posible impacto del movimiento de estos elementos, tipo de cambio, tasa de interés, el costo del gas, porque esto es lo que le ayuda a proyectar un costeo, ¿no? Yo no sé ustedes qué tanto en su trato con empresas vean que el empresario mexicano esté convencido de que no le está perdiendo dinero a pagarles en una proyección, sino que se está ahorrando un montón de problemas. Toda la razón. Creo que también en este punto que acabas de tratar es importante que hagamos un plan de contingencia a través de lo que nuestros costos pueden ser impactados. Los dejamos con esta reflexión, vamos a un breve corte y regresamos con ustedes con más de su programa Comercio Exterior. Amigos, nuevamente con ustedes, con nuestros comentarios. Estamos tratando este punto medular. ¿Por qué nos debe interesar tanto el comercio exterior? ¿Por qué debemos interesarnos en estos temas como contadores, como ingenieros? ¿Cómo nos repercute? Estableciendo en este momento cuáles podrían ser los efectos que el conflicto que en este momento está entre Ucrania y Rusia pudiera pegar, hablando de esta parte del gas que es tan importante como un primordial para nuestra producción. Creamos un plan de trabajo, creamos además un plan de contingencia. Yo creo que sería muy padre que en este momento empezáramos a hacer una lista de todo aquello que son nuestros insumos, una lista de todos aquellos que son nuestros servicios, porque hasta los servicios podrían estarse encareciendo, podrían estarse incrementando en los costos, y revisar además con nuestros históricos. Tenemos un conteo histórico, tenemos un presupuesto, tenemos planes y proyectos. ¿Qué tal si teníamos ya un proyecto para salir al exterior y tener un nuevo mercado con Rusia, con Ucrania, o bien pues con países de la Unión Europea, con el viejo continente? Bueno, pues todo ello va a tener un retraso. Por eso comentaba la maestra Diana, conocemos bien nuestros mercados, conocemos nuestros históricos. A veces el empresario mexicano somos súper empíricos y pues a veces heredamos los negocios de los padres. Además, los padres a veces con ese feeling que como buenos empresarios tenían, pues hacían y establecían el incremento y los precios de venta. Creo que hoy más que nunca, cada peso y cada centavo es muy importante conocerlo. Por lo tanto, pues para poder saber qué utilidad quieres y cuál es el precio de venta que vas a tener, todos estos factores son súper importantes, por eso hay que crear un plan de contingencia ante estas expectativas. Maestra Diana, ¿qué opinas además con relación a pues revisar si tenemos algún tratado comercial con esos países, revisar tal vez si hay algún acuerdo, algo que pudiera estarse tambaleando, pero que a lo mejor pudiéramos tener otra alternativa? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esa pregunta es extraordinaria, porque si de algo hay una queja que se le hace mucho al país, y me refiero a México como gobierno, es decir, bueno, tienes prácticamente 15 tratados de libre comercio, el multilateral que es del OMC, ¿y por qué demonios casi la mayoría, prácticamente la mayoría la comercializamos con Estados Unidos? Es que estamos desaprovechando, pues es que somos tercermundistas y somos sometidos a Estados Unidos. A ver, yo ahí me relajaría un montón con ese tipo de comentarios, porque miren, el comercio de México desde el siglo XIX, les estoy hablando ya como Estado independiente, en 1826, México incursiona en el comercio internacional y lo hace con Estados Unidos prácticamente desde el siglo XIX, es decir, hay una razón ahí
de consumo por la cual se enfoca el mercado hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿por qué desaprovechamos todos los otros tratados de libre comercio? A ver, el que haya un tratado de libre comercio es así, un librito que negociaron un montón de presidentes y dijeron cómo desgravaban las mercancías y punto. Lo que no previeron, y ahí está el punto que estamos platicando usted y yo ahorita, ¿por qué los empresarios a veces les pesa? Y lo voy a decir así porque no encuentro la forma suavecita de decirlo. Les duele gastar en darle a un contador y a un economista en que les haga proyectos de negocio con viabilidad, costeos y factibilidad en el mercado, ¿no? Y entonces es como una idiosincrasia del mexicano. Gasto en problemas, no gasto en ver si tengo probabilidades o en evitarme ese tipo de problemas. Y entonces, bueno, conocer todos esos tratados pues, es increíble, pero ahí es donde al contador me parece que le va a ser muy sencillo el que se quiera meter en estos temas, de explorarle nuevos negocios a un comerciante, un agente económico, el darle este giro a explorar sus tratados de libre comercio. La facilidad que tienen es nada más que no tengan un arancel, prácticamente con todos los tratados que tiene México ya llegaron en arancel cero. Pero esos instrumentos, el que existe el instrumento jurídico, no nos da una producción atrás que vender. El hecho de que yo suscriba un tratado de libre comercio y elimine restricciones no me da de facto que tenga mercancías para vender. Ese es el error en la estrategia del gobierno. Es que había una época donde los presidentes de visita llevaban una cajita de Olinalá, una vajilla de Talavera para los presidentes y era la carta diplomática. Y luego les entró la CODESO, la modernidad, y entonces en lugar de llevar un bonito regalo mexicano, les llevaban un borrador de un tratado de libre comercio para congraciarse, ¿no? Entonces podrían ahí hacer algo bien sencillo. Entrar a la página del Trade Map, por ejemplo, si no quieren gastar en conseguir información, primer sondeo. Entro a la página del Trade Map, que son las estadísticas de comercio a nivel mundial que los países le dan a Naciones Unidas. Y entonces, por ejemplo, explore, ¿no? A ver, ¿qué otro mercado le podría comprar esta empresa esa mercancía? Hagan un ejercicio bien sencillo, el valor contra el volumen, para ver más o menos en cuánto anda el precio unitario de importación de ese país, ¿no? Entonces, de ahí se desprende otro, ¿no? Es que México no es muy inteligente porque no exporta a Vietnam. Y yo me quedo pensando, ¿y qué le vendo a Vietnam? ¿Arroz? Entonces, eso es de lo que nos hablaba Adam Smith y David Ricardo desde hace siglos, la ventaja comparativa, ¿no? Entonces, hay veces que se piensa, por ejemplo, uno que me cae muy seguido, ¿no? ¿Por qué México no le vende más chiles a los británicos? Y a los británicos les encanta el picante, evidentemente, por esa afinidad que tienen a los picantes por la cocina hindú, ¿no? Del curry. Yo les decía, pues sí, pero es que primero necesitan encontrar un cliente. Ustedes se quejan como consumidores, que voy a un Tesco, que es como su tienda departamental más conocida, y no encuentro muchos chiles y los deberían de haber y todos los buscamos. Y digo, bueno, sí. Y sale alguien y le dice a un productor de chiles mexicano, ándale, mete en un contenedor un montón de chiles y mándalos al Reino Unido. ¿Y qué tal que no los venden? Aquí lo que tiene que mediar es un estudio de factibilidad y viabilidad, que es lo que usted estaba diciendo. Ver qué mercancía, primero se tiene que encontrar al cliente en el extranjero, ver si el precio que la gente está acostumbrada a pagar en ese mercado, yo lo puedo alcanzar. Y era lo que platicábamos un principio. Una cosa es esa radiografía que solo ustedes tienen, que es el costo de la mercancía y lo que acaba de decir de la utilidad, para saber si me es o no me es negocio. Yo hago un estudio con mi contador y le digo, a ver, nada más averíguame en cuánto me saldría el flete, el gasto aduanal, el seguro, de qué puerto lo saco de México, a qué puerto me llegaría en Europa, porque mi cliente está cerca de ese puerto. Hago un costeo y digo, ¿me conviene o no me conviene? Y entonces pueden llevar una sorpresa en dos sentidos, que digan, no, pues yo entendí por qué no hay chiles en el Reino Unido, porque pues el gasto del transporte me sale brutal y ni quien me lo pague. Ejemplo, el limón, cuando ustedes ven un europeo que llega a México y ven que los limones bueno, en otros meses, en no. Los limones prácticamente se los vendían aquí 1 kilo en lo que ellos allá compran una unidad. La explicación está ahí, ¿no? Por eso hay un montón de cosas que no encontramos en otros países, no es porque a nadie se le haya ocurrido, porque a veces lo hacen y es brutalmente caro, ¿no? Ese es un tema en el que yo creo que los contadores se deberían de meter más. Generalmente esos estudios los traen los economistas, pero yo digo que nada más entendiendo las estadísticas de exportación, un poquito a ese know-how de qué me comprarían, yo creo que los contadores podrían vender bastante bien esos estudios de factibilidad de nuevos mercados a las empresas. Y es más, a los pequeños productores, ahí les va otra idea,
agrémense, agárrense un montón de productores chiquitos. Ejemplo, la cerveza artesanal. Son empresas que producirán, por decir a lo mejor un mal dato, pero medio certero, no más de 100 botellas al mes. Y no les conviene exportar, tienen una exportación muy chica, pero ¿qué pasa si juntan 20 de esos y les hacen un estudio para ver si en algún país les quieren comprar su cerveza? A lo mejor es algo interesante. Muy interesante, estoy completamente segura. Y vean ustedes, con todos estos comentarios, para ustedes ya se abrió un panorama, no solamente en la parte mercantil, no solamente en la parte comercial, no solamente en la parte de los costos, no solamente en la información que como contadores generamos, no solamente la parte fiscal, que también estamos muy adentrados y que es muy importante, por supuesto, qué contiene ese tratado, qué beneficios en materia de impuestos, pero la parte comercial, creo que ahora lo que tenemos que buscar es eso, todos esos conocimientos técnicos, encaminarlos a lo que al empresario le va a servir, a lo que al pequeño productor al reunirse va a tener como fuerza, a lo que nuestro país con todos esos pequeños va a tener como fuerza y va a crecer. Vean cómo todas estas charlas que tendremos cada semana para ustedes son tan importantes. De aquí creo que ustedes ya van tomando cuál va a ser el horizonte que vamos a estar tratando, porque aquí lo estamos abriendo hacia todas las posibilidades que puede haber. Partimos de un conflicto que podría ser bélico, llegamos a que es un conflicto comercial, llegamos a aterrizarlo a nuestras propias empresas con un plan de contingencia, y no solamente ante este proyecto, ante este problema, inclusive la crisis sanitaria que acabamos de pasar y que no acaba de terminar y que nos ha tenido detenidos durante más de 2 años. Todas esas son herramientas nuevas y habilidades que debemos tener, que debemos conocer. Importante sí la parte técnica, cuántos tratados, qué contienen, y además la parte medular, para qué sirve, para qué puedo yo utilizar esa herramienta para con mi cliente, para con mi país, para con mi productor. Les decía al inicio, somos un país con una riqueza geográfica, con una riqueza en materias primas, en recursos naturales, y lo sabemos encauzar, y siempre volteamos a ver al vecino de arriba. Tenemos muchos más países con los que podemos interactuar. Creo que este punto que la maestra Diana el día de hoy nos comenta con relación a revisar ese trade map para saber con quién puedo comercializar, cuáles son sus gustos, sus necesidades, y ahí podría yo conectar mis negocios, que a lo mejor podríamos pensar que son muy pequeños, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Las cámaras en algún momento, las cámaras internacionales, todo este movimiento que podría estar teniendo nuestro tratado, digamos que casi recién estrenado, aunque fue retomado del TEMEC, nuestro Telecán, ahora TEMEC, tiene una pequeña empresa. Digo, pues lo ponen muy padre, la verdad es que hay que aterrizarlo, pero ya por lo menos estamos vislumbrando ahí la pequeña y mediana empresa donde pueden tener también beneficios. ¿No es verdad, maestra Diana? Completamente, y aprovechando este foro en específico, miren, si hay algo que a los mexicanos, en general a los latinos, nos ha fallado para incursionar en otros mercados, es esa falta de solidaridad y de agrupación, y me refiero a la colegiación. Miren, cuando yo era muy jovencita y recién egresada de la facultad y me invitaban a colegios, y ¡ay, qué emoción!, ¿no? Y de repente me decían en el despacho, no, pues te parte de tu trabajo, es irte a la reunión, y dice, pues nada más me dan de desayunar y me dan café. Y la verdad es que yo no estoy viendo ningún negocio ahí, pues cada quien platica de lo que sabe, porque la colegiación en México todavía mucho se enfoca a convivencias sociales. Bueno, pues padre, ahí hay una opción. Pero, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, eso es lo que debe ser la colegiación. Miren, no solamente es capacitarse, unir fuerzas para efectivamente hacer negocios, no nada más reuniones sociales. Esta es la razón de estos foros. Y funciona, claro que funciona. Vean Estados Unidos, la gremiación de los empresarios no nada más les da oportunidades de negocios, les da un picaporte con gobierno enorme. No, yo no me voy a meter al tema de quién es más o menos democrático. Todos somos, todo el mundo somos, creo que igual de democráticos, unos más o menos hipócritas con diferentes métodos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hacen un peso político, y si hay algo que falta en México para que cerraran estos estudios de factibilidad de nuevos mercados que les estamos comentando a la maestra Deyanira y yo, es que también se van a topar con una mala noticia, porque tampoco los estoy mandando un paraíso. Les voy a decir cuál es el pie flojo cuando quieren la información de mercados de México. Si creen que el INEGI nos da una información fantástica, no. Por ejemplo, algún tema que estaba manejando usted,
si yo me quiero meter a ver el mercado de textiles, así me lo da, estadísticas de textiles. Pues padre, ahí van almohadas, sábanas, casimires, trapitos de cocina, pues al final del día no me sirve el dato porque está revuelto todo un mercado que es textil, pero que es bien diferente, ¿no? Cuando empiecen a hacer esta colegiación, que es lo que yo les celebro y admiro, es que van a tener un fuerte derecho de picaporte con gobierno para que den otra información que no, tampoco lo estoy mandando a lo imposible. En un montón de países la dan, no nada más Estados Unidos, yo nada más ahí se las dejo, en la LADI hay un acuerdo donde México, si no mal recuerdo, es el único que no pertenece a ese acuerdo regional de la LADI, que son los países de América Latina, para el intercambio de precios de semillas. Imagínense el mercado de semillas que tenemos en México y que hay desde lo incipiente que, pues sí, los países con menos dinero, pues, ¿qué vendemos? Recursos naturales, pero ojo, en México hay sector aeroespacial, que poco se conoce y es fundamental el sector aeroespacial. No van a ver un avión en la zona del Temec que no traiga una ventana, un asiento, una alfombra y las cabinas de arriba producidas en México, partes de motores. Es decir, también tenemos una industria que es bien especializada. Pregúntenle al atún, que les voy a matar el mito. Ay, es que nos bloquea Estados Unidos el atún. Les voy a contar un chisme y no digan que yo lo dije. ¿Saben que a los atuneros mexicanos ya no les importa venderle a Estados Unidos? Ese es un pleito que trae gobierno, creo que por dignidad en la OMC. Pero los atuneros, en cuanto les cerraron hace décadas el mercado en Estados Unidos, dijeron, perfecto, ¿quién más me compra? Y se pusieron a hacer esos estudios que estábamos hablando, ¿no? Para que vean que sí sirven. Y su principal cliente es Europa. Así de sencillo. Ellos encontraron, no puedo en este mercado, perfecto, busco otro. Tenían dos opciones, sentarse a llorar o ponerse a trabajar. Y el sector atunero es una muestra de cómo ante el cierre de un mercado, una imposibilidad técnica y legal, hacer un estudio y se pueden ir a otro lado. Acabas de abrir otros nuevos horizontes, otros nuevos mercados, porque de verdad nuestro aguacate, que estuvo detenido semanas anteriores, por supuesto después de que pasó el Super Bowl, pero tuvimos el conflicto con ello, nuestro oro verde que le llamamos, también el limón, nuestro oro verde. Y bueno, toda esta parte de la manufactura, no hay un producto que ustedes vean en el comercio internacional que no sea con manufactura o por lo menos algún insumo, mano de obra mexicana, que también ese es otro problema. Y bueno, la cosa es que también traemos insumos de Asia, traemos insumos de Canadá, de Estados Unidos, y después los fabricamos y después los exportamos. Pues también podemos buscar por ahí y poder ser autosuficientes, buscar la producción, buscar los elementos. Difícil, pero sí hay empresas, la verdad, mexicanas muy reconocidas y a las que por supuesto felicito ampliamente, porque con toda esa tecnología que se traen de otro país y con los recursos que tiene México, empiezan a implementar la producción de esos insumos que son en México muy importantes. Entonces ahí está también otro nuevo mercado, y estamos hablando por supuesto de las utilidades, de la parte comercial, de la parte mercantil, lo que va a redundar en dinero. Y por supuesto, para todo ello, la parte técnica que ustedes conocen, si hay arancel, si no hay arancel, si hay trato preferencial, si la mercancía es de origen, si hay tratado, si hay acuerdo, todo ello. Y por supuesto una pena, ¿cómo es posible que nuestro país no pertenezca a estas principales agremiaciones que son de Latinoamérica y que no estemos ahí? Algo está pasando en nuestro país, tenemos que sacudirnos el polvo, tenemos que quitarnos esas limitaciones, el idioma, las fronteras, todo ello para poder salir adelante y para poder buscar estas nuevas maneras de incursionar y de hacer negocios y de prepararnos y capacitarnos con un fin comercial para salir adelante. Correcto, ¿no? Y yo los invitaría a que siguieran mucho estos trabajos que están haciendo a partir del principio de la colegiación. Sí, van a encontrar seguramente pláticas que van a divertir, otras que los iluminen, sería tratar de tener todo ese espectro, pero sí, de ver muy bien que aquí estamos hablando de negocios. Y como bien dicen, el dinero tiene la nacionalidad del país que le da utilidades. Y vaya que sí de eso saben los contadores, ¿no? Y pasa en todo el mundo. Yo generalmente en las investigaciones antidumping me topo con los problemas, con esa falta de previsibilidad que a veces tienen. Bueno, yo también lo entiendo, ¿no? La parte contable de la empresa, híjole, tiene un montón de trabajo y aparte quiero que yo...
que me distingan entre la utilidad y cómo distribuyen los costos entre insumos importados, insumos producidos por la misma empresa, y luego caen en estos temas, ¿no? Entonces yo en la parte del dumping veo todos los problemas que se generan por ese tema, porque se desagrega la información de una forma bien interesante. Yo los invitaría a que le echen un ojito a los formularios que están en la página de la Secretaría de Economía, para que vean ustedes como contadores, que esa es la parte del trabajo que no podemos hacer sin el contador, cómo les piden desagregar los costos por origen, por periodos, por los insumos, es decir, piden una desagregación que los contadores dicen, ¿y por qué quieres todo esto? Pues porque quiero llegar a una información muy específica de una sola línea de producción, ¿no? Y luego nos piden las estructuras de costos en términos porcentuales, por líneas de producto. Bueno, ya se podrán imaginar que yo les sé contar esto. Si me dicen, ¿usted lo sabe hacer? Pues por supuesto que no. Eso me lo da el contador, y es cuando muchas empresas, fíjense que no recuerdo específicamente en qué mercancías o qué sectores, pero de repente nos decía, oiga, fíjense, abogada, que a partir de que le empecé a llenar la información, me di cuenta que no identificábamos entre esta y esta línea, y ya vimos que en una perdemos más y en otra menos. Es un ejercicio divertido que pueden ver, pero sí, efectivamente, y también verlo muy como lo es, pragmático, ¿no? ¿Dónde me conviene hacer negocio? Estamos con Estados Unidos, miren, yo les voy a decir mi razón, ¿eh? Pues a veces se dice, pues es que preferimos a Estados Unidos, a nuestros pares, que es América Latina. Miren, el comerciante está donde tiene una seguridad en el negocio. Si tienen seguridad en el pago, en la entrega, en la calidad en Estados Unidos, pues yo les diría, pues ¿por qué le van a ayudar a los maestros de la universidad a presumir que el mercado se diversificó nada más por la razón de decir no dependo de Estados Unidos? Bueno, las condiciones a veces están así, y el problema con países de América Latina, y aprovechar estos tratados, saben que nos empatamos demasiado en ventajas comparativas. Prácticamente todos los países latinoamericanos producimos lo mismo, y entonces ahí es donde el comercio no conecta. Necesitamos a veces de esas diferencias que los tenemos con Estados Unidos, pero ojo, sí hay temas que pueden despegar en nuevos mercados. Les voy a poner la del aguacate. Pregúntenle igual a los británicos cuánto les cuesta un aguacate y lo mucho que les gusta, A ver que le exploren por ahí. No, ven cómo es que tenemos tanta riqueza, nos falta un elemento y lo vamos a conocer aquí, y como ven vamos a estar charlando de estos temas internacionales, bélicos, ya también tratamos, comerciales, de los impuestos. Sí vamos a tener que ver cosas técnicas, sí les vamos a tener que decir cuántos tratados, con quién los tenemos, dónde nos falta estar, qué nos está fallando. Tenemos que ver, por supuesto, cuál es la operación del despacho, de la aduana, toda esa parte, pero vamos a combinarlo con la parte técnica, la parte que a ustedes también les interesa, que es dónde lo puedo aplicar, las fronteras. Vean que ya platicamos inclusive de un país tan hermoso como es Rusia, aun y con los problemas que se tengan ahora, el nuestro, que por supuesto es hermoso. Entonces, toda esta combinación de charlas, eso es el comercio exterior, el poder además conocer la trascendencia para otras fronteras, la riqueza. Eso es el comercio exterior. Y esos temas, la maestra Diana, su servidora, estaremos platicando con ustedes cada semana, y por supuesto con las novedades que se vayan dando a lo largo de ello. Algunas veces trataremos estos puntos muy técnicos con pesos y centavos, pero muchas otras será una charla tan coloquial y tan amena como la que el día de hoy la maestra Diana nos ha presentado también para ustedes. Y además como un arranque a esta serie de programas que con tanto entusiasmo hemos preparado para ustedes, con el gran entusiasmo de saber que además va a trascender fronteras, estoy completamente segura, y que de todo lo que aquí se platique va a ser de gran utilidad para ustedes. Maestra Diana, tus comentarios finales, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por este extraordinario foro, porque es fantástico que algo que yo siempre he repetido toda mi vida y que no lo he hecho, eso que es de la colegiación efectiva y que sirva de algo, ya lo veo materializado en alguien y no saben, ven, ahí estaba el punto, alguien lo está haciendo. Yo invitaría a todos los que nos hicieron favor de regalarnos su tiempo, que es lo más valioso que tienen, que sigan estas reuniones. Algunas efectivamente van a ser muy técnicas, otras más relajadas. Véanlo, a esta hora no hay noticieros buenos o de esos famosos. Si hay puras malas noticias, van a escuchar, mejor diviértanse, aprendan aquí, vean nuevos horizontes, compartan experiencias
Y por supuesto, maestra Deyanira, muchísimas gracias por la invitación, muchas felicitaciones y agradecimiento al IMEFI y todo su extraordinario staff. Pues muchísimas gracias, Diana. Agradecer por supuesto a Jessica Rueda, quien nos hizo favor de dar este espacio en este estreno para ustedes de la serie Comercio Exterior. A todo el equipo de IMEFI, por supuesto Luis Valiente y todo el equipo que el día de hoy nos estuvo acompañando y haciendo posible llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un tema más de Comercio Exterior.